Gracia, misericordia y paz son tuyas este día de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No es típico que tengamos un interés en las cosas funerarias. Sabemos que cuando no hay vida, tenemos que cuidar especialmente al cuerpo de nuestro ser querido, de nuestra mascota. Hay costumbres diferentes alrededor del mundo y durante mi tiempo acá en Uruguay, yo he estado leyendo y estudiando estas costumbres. El método en que una cultura o un país cuida a su gente fallecida dice mucho de sus creencias, sobre su antropología, su religión, las prioridades en su cosmovisión, etc. Tenemos prácticas diferentes del sepelio en los estados. Hace 6 años tuve una experiencia personal que cambió mi perspectiva. Mi cuñada vivía con cáncer por muchos años y se descubrió que ella tenía esta condición durante la infancia de mi sobrino. Después de muchos tratamientos y una vida muy, pero muy llena, ella se murió el domingo de la Pascua en aquel año. Rachel y yo hicimos planes inmediatamente para estar con nuestra familia, unos meses después de nuestro propio matrimonio en aquel año, nuestra boda. Allá nuestra familia pequeña justo estaba empezando y la más extendida estaba cambiando. Mi cuñado es médico y tiene mucha experiencia con la muerte, pero siempre es diferente en tu propia vida. Mis sobrinos tienen mentes muy científicas y analíticas. Mi sobrino más joven, durante la conclusión del servicio de sepelio en el cementerio, quería ver todo el proceso de cerrar la cripta y enterrarla con la tierra. Me pareció un poco extraño antes de experimentar más las realidades de la vida de la iglesia como pastor, seminarista. Pero entendí que mi sobrino quería entender con certeza también dónde estuvo su madre. Finalmente, él quería ver todo el proceso para internalizarse la conclusión de esta terrible realidad. De verdad, fue terrible. Pero este joven quería ver el fin del sufrimiento de su mamá. Quedarse hasta el final no es típico ni en los estados, pero él tenía su razón. Él quería mirar a lo que el mundo no quiere ver. Mis cuñados tienen una fe tremenda y ellos la compartió con sus hijos. Pero ¿qué significa esto después de ver la muerte de un padre? ¿Qué significa esto al enfrentar la desesperación y tristeza? ¿Dónde están las promesas de Dios en medio de tales circunstancias? Dios nos encuentra acá en las lecturas esta semana, entre la visión del profeta Ezequiel y el duro trabajo de Jesús en las vidas de Marta, María y Lázaro. Estamos entre una gran muerte, la muerte espiritual de la gente de Dios, Israel, y la muerte física del amigo de Jesús, Lázaro. Espero que conozcamos la historia de Lázaro, la fuente del versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero ¿nos acordamos de la historia del valle de los huesos secos? El profeta y sacerdote Ezequiel vivió durante el exilio de los judíos a la tierra de Babilonia. Los judíos habían visto su derrota contra Babilonia en una gran guerra y la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén. Entonces, realmente, una derrota física y así una derrota espiritual. No había nada para ellos en la vida. No había ninguna esperanza para un futuro, para su identidad cultural, y parecía que también su Dios les había abandonado. Durante esta vida muy triste en Babilonia, Ezequiel recibió estas visiones del Señor para publicarlas y
y enseñar la voluntad y los planes del Señor para su gente en este tiempo y también en el futuro. Más importante que los puntos individuales era la realidad que Dios siempre guardaba sus promesas. También en la situación del exilio de Babilonia, que era la peor realidad para los judíos, que se encontraron entre esta nación gentil, extranjera y sucia en su perspectiva. En medio de toda esta calamidad, el exilio, la muerte de los individuos y también la identidad étnica y cultural, Dios tuvo otra demanda para Ezequiel. Dios le compartió una visión con él. Dios quería que Ezequiel mirara a este valle lleno de huesos secos, de cuerpos sin su carne. Ahora llegamos a la parte interesante. Dios tiene una pregunta para Ezequiel. Cuando Dios quiere que una persona dé una respuesta, normalmente Él le está preguntando retóricamente. Dios sabe, Él es Dios, ¿no? Pero esta siempre es una oportunidad para enseñar, para dar un ejemplo, para publicar las cosas escondidas, ocultadas de la mente humana. Las cosas conocidas únicamente por Dios. Inicialmente, Dios quiere que Ezequiel entienda que la situación de los judíos, de la gente de Israel, está totalmente sin esperanza para que Él pueda revelar su fidelidad y sus planes. Dios quiere que Ezequiel mire lo que el mundo no quiere ver. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Imaginar esto. Tener una conversación con Dios en una visión, pero esto no disminuye su fuerza. Después de esto, Dios le manda unas instrucciones para que los huesos vivan de nuevo. Acá la fuerza de la palabra de Dios es el poder. Sigue la instrucción de Dios y así la obediencia de Ezequiel. Inicialmente los cuerpos tienen solo su carne y después de una profecía más, entonces su respiración. Pero todavía, después de las instrucciones guiadas de Dios y las profecías de Ezequiel, los cuerpos, los judíos, no tienen la esperanza. Y a esto, ¿qué dice Dios? Dios dice que esto no significa nada. El Dios de su palabra es el único Dios vivo. Pues es el Dios de los vivos y los muertos, como explican las palabras del credo, ¿no? Porque en Dios, toda la gente que tenga fe en sus promesas vivirá de nuevo en su paraíso. Dios les promete acá que Él los resucitará de su condición muerta, tanto físicamente como espiritualmente, porque ambas son relacionadas. Él les dará otra vida, enteramente nueva y diferente que su vida previa. Y esto no es por sus obras. Esto no es por sus oraciones. Este pueblo judío estaba viviendo en su exilio, un castigo por su infidelidad, unos años antes. Pero todavía Dios no se había olvidado de su gente. Todavía había la esperanza verdadera de la resurrección total de esta gente y realmente de toda la gente que cree fielmente en su bondad y misericordia eterna. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo se sentía toda la gente que vieron este milagro de Jesús de resucitar a su hijo, a su amigo Lázaro? Ellos vieron las lágrimas de Jesús por Lázaro y esta realidad tan triste de la vida pecaminosa en un mundo caído.
Ellos escucharon las palabras de Jesús a María y a Marta, de sus promesas. Y también ellos escucharon las palabras de Jesús a su Padre Celestial. Como en la situación de Ezequiel, Dios usó este momento para enseñar públicamente de su fidelidad. Más que esto, de su fidelidad para cumplir todas sus promesas del Antiguo Testamento en la persona y la obra de Jesucristo. Si Juan el Bautista era el último profeta, uno elegido por Dios para publicar su palabra, Jesús es mucho que un profeta, porque Él y su Padre comparten la misma voluntad y la mente y la fuerza para lograr los deseos divinos para toda la humanidad. En este momento Dios está señalando por la acción de su Cristo a las profecías del Antiguo Testamento, como la de Ezequiel, ¿no? Y a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Y más adelante a la resurrección de toda la gente del mundo para el juicio final. ¿Cómo respondamos a la pregunta divina que recibió Ezequiel? Hijo de hombre, hija de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? ¿Cobrará vida este cuerpo amado por la familia y por mí mismo? Tenemos que responder, Señor y Dios, tú lo sabes, es un misterio. Decimos esto porque no sabemos la voluntad escondida de Dios en los términos teológicos, pero sabemos su voluntad, que toda la gente tenga esperanza verdadera y toda la sabiduría de la obra constante de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por su bondad. Tan cierto como las oraciones de Dios a Ezequiel, de sus planes para el futuro de Israel, tan cierto como la resurrección de Lázaro y de Jesús. Dios te prometa a vos que tendrás un futuro tan cierto por su obra, por su sangre, por su muerte, hecha una vez para siempre, para toda la humanidad. Y tenés esto en tu bautismo. No puedes estar con Ezequiel en la visión. Puedes estar con Lázaro en la tumba. Realmente no puedes estar con Jesús a la cruz y en su tumba. Pero tenés todas estas experiencias en tu bautismo. Vos has muerto con Cristo. Todo tu pecado, toda tu naturaleza pecaminosa, todo esto está clavado a la cruz y enterrado en la tumba. Nunca para vivir de nuevo. Porque la vida eterna es tuya. Tenéis todas las promesas de Dios a su gente del Antiguo en la persona, las palabras, la esperanza de Cristo. Como Jesús lloró para Lázaro, su amigo, Jesús lloró para ti en sus momentos agonizantes, por su gran amor, por su fidelidad, por su obediencia perfecta al Padre Celestial, para que tengas toda la certeza que tu futuro no será uno de la oscuridad sin fin, de la tumba permanente, ni de una separación ardiente. Gente de Dios, recuerda esto de nuestras lecturas. A los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de sus santos, de quienes lo aman. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Cree esto y tener el consuelo y la esperanza sin fin que tu Dios es poderoso y listo para hacer lo que dice. Miramos a los horrores alrededor de nosotros, de todos lados, constantemente en este mundo, de lo que el mundo no quiere ver ni decir nada. Pero nuestro Señor nos pide que miremos, pues veremos su obra maravillosa
para dar gloria a su Padre y para compartir su vida eterna con nosotros. Amén. Amén. Y ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde y resguarde sus corazones y sus mentes mediante la fe en Cristo Jesús para la vida eterna.